Hola, hola fusionadores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. Por fin tenemos nueva actualización, el parche que ya debería estar disponible absolutamente para todos los jugadores. Y con eso, los 4 nuevos héroes. Obviamente, de momento tenemos disponibles solamente 3, Caballero Flema, Demonio y Dargañán. Mientras que Mecha va a salir, me imagino, quiero creer, durante la semana que viene por medio de invocaciones celestiales mejoradas. Con esto y obviamente siguiendo la votación donde ustedes votaron y eligieron cuál era el primer héroe de los nuevos que querían que traigamos análisis, obviamente algún masito recomendado y una partida, obviamente jugada por mí, el Caballero Flema fue el más votado. Como siempre les digo, muy atentos a la pestaña comunidad porque muchas veces por ahí ustedes son los que eligen el contenido que quieren para traer al canal. Ahora sí, antes de arrancar con el video del día de hoy, les sugiero que se suscriban, que dejen un buen like, que compartan con sus amigos y obviamente que activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego. Este es el masito que les traigo preparado para el día de hoy con el Caballero Flema, que es la gran estrella de este mazo, obviamente, porque es el héroe que ustedes querían justamente el análisis en profundidad y ver cómo funciona. El Grifo, Muerta, el Genio y Dragonino. Tienen posibles reemplazos, ya lo vamos a estar viendo dentro de lo que es la partida, pero ahora vamos a revisar, bueno, justamente el Caballero Flema, Orden Arcana. Por fin tenemos un tanque propiamente hablando dentro de esta facción. Muy buenos puntos de salud, casi 1.000.000. Buen daño también, 30k de daño por cada golpe. 1.5 segundos. Acá una aclaración, y es que alguien de ustedes me corrigió en uno de los videos donde decía que yo decía que pegaba rápido, y claro, me traicionó el subconsciente. Claramente, cuanto mayor sea este número, obviamente más va a tardar en pegar. Este número quiere decir cuánto tarda en, después del primer básico, cuánto tarda en hacer el segundo, con lo cual 1.5 es un número bastante alto, con lo cual va a tardar en dar los golpes, pero cada golpe que dé se siente, o sea, pega bastante bien esta unidad. Obviamente es melee y obviamente va a ser primera o hasta segunda línea en algunos mazos. Para aquellos que me digan, no, la verdad es que a mí el Caballero Flema no me rinde, no me tanquea, prefiero tenerlo de segundo tanque, también Caballero Flema puede rendir porque mete mucho daño con cada una de las flemitas que va desperdigando por el tablero. Nos dice que al sufrir daño, Caballero Flema puede dejar caer 3 flemitas con 55.837 puntos de salud. Las flemitas tratarán de arrastrarse hasta su progenitor para volver a unirse a él. Si lo consiguen, Caballero Flema se cura 100k, 500 básicamente, de puntos de salud por cada flemita y aumenta el daño que inflige en un 44.670 durante 5 segundos. Este héroe no necesita energía para usar sus habilidades y esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos un héroe como Kitsune que cuando está del otro lado del tablero puede generarnos muchísimas complicaciones con nuestros tanques, ya sea con Tecno Golem, no puede utilizar el escudo, ya sea con Don Madronio, no puede utilizar el stun, ya sea con el Paladín, no va a poder stunear, ni curar, ni meter el daño en área que puede llegar a hacer con su habilidad definitiva. Y así con cualquier otro tanque que nos pueda llegar a generar problemas tener una Kitsune del otro lado. Con Capitán Flema, el Caballero Flema, eso no va a ocurrir, gente. Caballero Flema no necesita de energía para poder utilizar su habilidad y eso es lo que en gran parte lo rompe y bastante. Tenemos como facción de la semana, porque no solamente este video tiene que ver con el deck de la semana, con el análisis a Caballero Flema, sino que además también tenemos la facción de la semana, que son los forajidos, y el refuerzo es encantamientos macabros. Honestamente no siento que sea un refuerzo de la semana, con lo cual digamos, no, tenemos que meter los 5 personajes de los forajidos porque si no nos van a ganar. O sea, honestamente no. Esta es una semana en la cual pueden sacar sus héroes favoritos y probar mazos, que para eso está esta facción de la semana, que no siento que esté muy rota. Y bueno, fíjense, acá el señor Hassan trae 4 héroes de la facción de la semana, con lo cual, según él, según su criterio, sí está fuerte el refuerzo de la semana. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Creo que va a ser una partida sumamente pareja por su nivel de cartas, también por su potenciador o en realidad su poder general de la cuenta. Y tiene un win rate bastante alto también. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer la prueba de lo que es el Caballero Flema. Fíjense que de hecho sí, en poder general de la cuenta estamos prácticamente iguales, prácticamente iguales, niveles de cartas también, con lo cual esta debería ser una partida en principio pareja, ¿no? Vamos a ver si termina siendo justamente así. ¿En qué se basa este mazo? Uy, el brujo marujo, ojo,
nos termina ganando, no lo puedo creer. Primera ronda que perdemos, pero podríamos haber ganado tranquilamente, ¿eh? Bueno, acá... complicado, ¿eh? Complicado. El que tiene... Me parece que vamos a ir por el grifo, ¿eh? Me parece que vamos a ir por el grifo o por muerta. Es que no lo sé. Bueno, vamos a ir por muerta. Vamos por muerta. Teniendo en cuenta que a muerta la tenemos en un nivel alto, yo creo que me va a ayudar un poquito más a hacer eso. Vamos a jugar el dragonino por acá. El genio. Este lo vamos a sacar de ahí del ringón que no sirve para nada. Invocamos uno más. Ok, perfecto. Bueno, básicamente en este mazo vamos a ir parte por parte, línea por línea. Caballero Flema va a ubicar la primera ubicación. La primera línea siempre es nuestro tanque dentro de la composición. Es el único tanque que tenemos de hecho. Segunda línea para el grifo, o para muerta o para genio. Tercera fila lo mismo, para muerta o para genio. Y después dragonino se va a ubicar siempre en la última línea o en... Bueno, lo voy a correr por acá porque me está molestando. O en la tercera o en la última para dragonino. Esto siempre así porque si no, si los ubicamos de otra manera puede ser que nos traiga algunas complicaciones. Pero bueno, tenemos un arranque de partida complicado, chicos. Vamos a ir acomodando dentro de lo posible nuestro deckcito. Acá este Caballero Flema ya lo podemos jugar. Acá, Caballero Flema es un héroe que hasta que no lo tenemos en la fase previa a la superfusión o mismo en la superfusión, mucho no nos va a aportar. Y es que algún tipo de balance tenía que tener, ¿no? La verdad es que es un héroe que a mí me parece que está bastante fuerte. Y acá me parece que vamos a tener que entregar una ronda más, ¿eh? Y no estamos ligando mucho en términos de posicionamiento de tropas como para poder abrir las piedras. Él ya abrió prácticamente todas, le quedan solamente 4, pero están todas muy dañadas. Quizás le cueste un poquito subir, o en realidad destruir la de 7 de vida que le queda ahí atrás. De momento vamos bien, nos transformó a la muerta y eso ya nos va a decantar la partida para su lado. Bueno, 5-2 en vidas. Estamos sufriendo. Les debo decir que hasta ahora no he perdido con este mazo, con lo cual, bueno, me empiezo a preocupar un poquito. Vamos a ir otra vez con muerta. El tema es que, bueno, con tantas bonificaciones a muerta, nos vendría bien que nos salgan muertas, ¿no? Como para alcanzar la superfusión antes de perder la partida. Bueno, este grifo está muy bien ubicado. Estos dragoninos también. Va tomando forma de a poquito, muy de a poquito. A paso de hombre, pero va tomando un poquito de forma la partida para nosotros. Este dragonino ya puede alcanzar la superfusión. Es clave para nosotros que él no alcance superfusiones acá, porque si no... nos podemos llegar a complicar de nuevo. Ok, abrimos 2 piedritas más. Y esperemos que arranque la recuperación, gente. No quiere decir que este sea un mazo de late game. O sea, muchos de ustedes quizás dirán: no, pero a mí los mazos así tanto de late, me gusta más meter presión desde el arranque. No se crean que este deck no funciona desde los primeros niveles, no se preocupen. Honestamente en esta partida no tuvimos mucha suerte lo que fueron las primeras rondas. Pero quédense tranquilos que ya van a ver que se va a ir acomodando todo. Bueno, ahí aseguramos la partida. Me está complicando un poquito la bonificación con el encantamiento. Me está transformando alguno de los héroes y eso me está complicando bastante la existencia. Honestamente yo les dije que para mí la facción de la semana no está rota y para mí no lo está. Pero en esta partida en particular ese porcentaje nos está afectando un poquito bastante. Entre otras cosas, vamos a charlar un poquito de posibles reemplazos dentro del deck. El Caballero Flema obviamente es la estrella de este deck y es el héroe que justamente estamos analizando, con lo cual, bueno, si no tienen Caballero Flema, chicos, búsquenlo, porque honestamente para mí rinde y funciona muy bien. Lo que tiene el Caballero Flema es que junto con Muerta, junto con Brujo Marujo, junto con Tután Ramón, habría que probarlo también. Son todas tropas que spamean unidades. Y Caballero Flema, si bien no spamea unidades, sus flemitas meten daño y meten buen daño. Honestamente funciona y funciona a la perfección, justamente con este tipo de tropas. No tengo Tután Ramón, no tengo Muerta. ¿Vale la pena igual? Honestamente creo que sí. Más con el nerf que subió, que en realidad bajó las características de Tecnogolem, que si no vieron el video del cambio de balance y todo el análisis, se lo voy a dejar por acá arriba para que estén al tanto de todos los cambios a todas las tropas durante este parche. Bueno, esto va a ser rondita para nosotros, sin mayores complicaciones. Ojo con las transformaciones, los encantamientos. Bueno, bien, zafamos. 3-2 en vidas, vamos poco a poco arreglando todo el desastre que tuvimos durante las primeras rondas. Estoy necesitando algún Caballero Flema un poquito más arriba o mejor ubicado, para poder fusionarlo y que empiece a tomar forma también él, ¿no? Bueno, igualmente acá lo que podemos hacer es lo siguiente. No voy a poder aprovechar al máximo estos patrones de mejora de Muerta, pero por lo menos la vamos a sacar en un buen nivel y la vamos a ubicar en la última línea. ¿Esto es conveniente, Nachitus? Por como viene la mano, yo creo que sí. Su grifo, que todavía no lo tiene en su profusión,
Debería ir por Dragonino, más que por Muerta. Puede ir por Muerta y con eso Dragonino puede pegar gratis, con lo cual tampoco estaría mal. Vamos a mandar ronda, creo que acá podemos poner el 2-2 porque su Brujo Marujo es el único que tiene en su perfusión. Ojo. Cuidado con los encantamientos. Perfecto, esto va a ser ronda para nosotros, sin mayores complicaciones. Si no tienen a Muerta, pueden probar con Tután Ramón, que creo que Tután Ramón ya lo deberían tener gran mayoría de ustedes. El Genio, chicos, les digo, desde el primer día que probé Genio y funciona. Genio, súbanlo de nivel, aprovechenlo. No creo que venga cambio de balance con respecto a Genio, porque no es una carta legendaria y los cambios de balance solamente van destinados a las tropas que son legendarias, con lo cual si no tienen a Genio, súbanlo de nivel y lo van a tener. Si no tienen a Grifo, pueden probar con Pesadilla, aunque no creo que sea tan efectivo por un tema de meta, por un tema de que Pesadilla no está tan fuerte como el Grifo. Pueden igualmente probarlo. Bueno, y acá yo creo que vamos a sacrificar Patrón de Mejora y vamos a alcanzar la super de Caballero Flema, como para que ustedes puedan ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y cómo se desempeña. Al fin y al cabo, el análisis es justamente alrededor del Caballero Flema. Y no los veníamos consiguiendo en su perfusión. Así que ahora lo vamos a poner en cámara lenta para que puedan ver justamente qué es lo que hace. Después, algún otro cambio que pueden hacer. Dragonino, no tienen Dragonino, prueben con Flortralleta, prueben con Patocóptero. Esas son mis recomendaciones. Si no tienen ninguno de estos tres, pueden probar en tal caso con Rompechismes. Pero si no tienen estos héroes que les estoy mencionando, probablemente tampoco tengan al Caballero Flema, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Vamos a... este señor no está alcanzando en sus profesiones, se va a jugar toda la última vida, ¿eh? Es rarísimo cómo está jugando él. A ver si alcanza la superfusión de... Pues esta superfusión de Repóscar de Pica ya la puede conseguir, ok. Alcanza la segunda y alcanza la tercera. Bueno, no sé por qué no hizo la superfusión del Repócar de Picas. Aún así nos puede complicar, ¿eh? Ojo. Ultea bien. Ven, su Grifo se va con mi Dragonino y le permite a Muerta hacer lo que quiere, ¿eh? Dentro de la partida. Perfecto, se llevó la marca Dragonino y Muerta puede seguir spameando tropitas. Y yo creo que acá podemos, o tenemos grandes chances de poder terminar de sentenciar la partida. ¿Qué otra cosita más me gustaría comentarles de este mazo? Creo que ya dije todo, o mencioné gran parte de lo que puede ser. Si no tienen a Grifo, pueden probar con Dargañán. Pero honestamente ya les voy adelantando que Dargañán mucho no me gustó. Yo creo que ocupa el lugar que podría ocupar justamente un Grifo. No es... A ver, sí es un asesino, pero no es un asesino convencional como lo puede ser el Grifo. O sea, tiene otra forma de trabajar. Ya lo vamos a ver en el análisis propio, ¿no? De Dargañán, obviamente. Vamos a sacar acá el Dragonino este. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones que tenemos nosotros. 1, 2, 3 que tiene él. Yo creo que va a alcanzar igualmente alguna superfusión más. Este tocino cochino ya lo puede llevar para allá. Con lo cual sería 1, 2, 3, 4, 5. Creo que vamos a quedar parejos, ¿eh? Y podemos llegar a cerrar esta partida a nuestro favor. No sé qué potenciadores tiene él. ¿Alguno que nos pueda llegar a complicar? Creo que no. Creo que estamos bien. Adelantarles obviamente que vamos a tener video nuevo de tier list, contenido nuevo de tier list durante lo que probablemente sea la semana que viene, porque quiero probar bien todos los cambios que hubo en todos los héroes. No me voy a adelantar a hacer una tier list que después haya que actualizarla. Generalmente las tier list que armamos se mantienen durante lo que es todo el meta. Ojo con esto. Bueno, le dije que lo iba a poner en cámara lenta, es que no pensé que iba a ganar tan rápido, pero fíjense que nuestro Caballero Flema con las flemitas va para adelante. Fíjense lo que se regenera. Tengan en cuenta que cada vez que una flemita llega a nuestro Caballero Flema, lo va a regenerar vida. Con lo cual, está realmente fuerte. Bueno, esto fue partida para nosotros. Era una partida en la cual podría haber pasado cualquier cosa. Pero honestamente, quizás si ustedes me dicen, no, bueno, Nachitos, pero es que tenés Muerta a nivel 9. Es la única diferencia, gran diferencia que hay. Después, poder generar la cuenta exactamente el mismo. Vamos a ver qué tan bien le fue al Caballero Flema, teniendo en cuenta que no nos han salido muchos. O sea, hubo solamente 10 invocaciones de Caballero Flema. No metió mucho daño, pero bueno, sí tanqueó 2.8, digo. 2.8 de daño que tanqueó, que pudo absorber. 467.000 de regeneración también. Parte del genio, parte propiamente del Caballero Flema. Aunque no sé si la regeneración, ahora se me fue un poco, pero creo que la regeneración es propia de él, ¿no? Solamente... Punto de salud restaurado a otros. Con lo cual, bueno, igual yo creo que es a él, porque Caballero Flema no cura a otros héroes que tengamos de aliados. Y bueno, gran parte del daño lo termina metiendo Dragonino. Igualmente, insisto con esto, si no tienen a Dragonino, prueben con Patocóptero, prueben con Flortralleta, que también les debería funcionar realmente muy bien. Este es el éxito, así funciona. No he perdido ni una sola partida, honestamente. De hecho, hasta me he enfrentado a alguien que tenía el potenciador del Patocóptero
de los 3 segundos y le gané igual, porque justamente lo que tiene este deck en particular es que Genio va a estar todo el tiempo dándole la definitiva a estos 3 héroes, al Grifo, a Muerta y a Dragonino. Las 3 definitivas funcionan muy bien con el Genio. Además, el Genio va a estar geleando permanentemente a Capitán Flema y también al resto de los héroes. Y si ustedes me dicen, a ver, perdón, Caballero Flema, tengo un Capitán Flema, no sé por qué. Me gusta más el nombre. Pero si Caballero Flema, ustedes ven que no les aguanta mucho, que es un poco débil, que no tanquea lo suficiente, aunque me sorprendería que me digan eso, pueden probarlo con el Ángel también. El Ángel es una muy buena opción para Caballero Flema, para aumentar también la regeneración de vida que puede llegar a tener este héroe en partida. 15 copitas que nos llevamos para casa, y este es el deckcito que les tenía preparados para el día de hoy. Recuerden que ya han salido los nuevos héroes. Tenemos el caso de... ¿Dónde los tengo? Bueno, del demonio. El demonio me gustó bastante. Hay que encontrarle un lugar y podemos aprovechar que esta semana tenemos la facción de la semana de los forajidos para ver si el demonio realmente funciona. Pero ya les voy adelantando que es más bien como un soporte. O sea, no es un asesino, no es un tanque. Y más allá de ser melee, es un soporte por la utilidad que tiene. Y después tenemos a Dargañán, que fue el que más estuve jugando de todos y no me ha dado buenos resultados. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante dentro del canal, porque hasta acá llegamos con el análisis de Caballero Flema. Para mí, de los héroes que he probado a Mecha, pero solamente en un gran torneo. Me ha gustado, pero debería probarlo mucho más. Creo que Caballero Flema hasta acá es el más fuerte de los nuevos héroes que han salido. Si tienen la posibilidad de comprarlo antes de tiempo, si les aparece como una posibilidad en la tienda para poder comprarlo, cómprenlo, mejórenlo, porque creo que hoy en día, junto con el Paladín, probablemente son los 2 mejores tanques que podemos tener dentro de nuestras composiciones. Obviamente, déjenme en la caja de comentarios qué opinan de estos héroes. Si no me equivoco, en la votación, el segundo que había salido había sido el demonio, así que lo vamos a estar probando en el próximo video, por si lo quieren ver, por si quieren comprobar y ver qué tipo de masito se puede adaptar justamente a este héroe. Mi nombre es Nachitus y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban, que dejen un buen like y compartan el canal con sus amigos y activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, chicos, nos vemos en un próximo video. Adiós.